Revolución Sandinista en Nicaragua. Trabajo presentado por María Arnau, Amparo Cloquell, Francesc Llàcer, Sara Martí, Borja Sanz y Alba Tineo. Bien, pues vamos a empezar por la historia y memoria de un proceso histórico latinoamericano. Hablaremos en un primer momento de los precedentes a la Revolución Sandinista. Cabe decir que el apoyo de los Estados Unidos a la dictadura de Somoza fue por intereses, y su segunda intervención en Nicaragua termina en 1933, cuando gana las elecciones el Partido Liberal encabezado por Juan Bautista Sacasa. El 1 de enero de 1933 ya no había ningún soldado estadounidense en suelo nicaragüense, pero en 1930 los Estados Unidos habían formado un cuerpo propio de seguridad, llamada la Guardia Nacional, a cuyo frente quedó a la salida de los soldados de Estados Unidos. El 21 de febrero de 1934, el coronel del ejército estadounidense Elias Ricks, respaldado por Somoza, utilizando a la Guardia Nacional, asesina al general Augusto César Sandino, quien había luchado contra la intervención estadounidense y había sido el líder indiscutible de la oposición a esa intervención. El cadáver de Sandino fue sepultado por los militares de Somoza y hasta el día de hoy se desconoce el paradero de sus restos. Esto fue el primer acto de una serie que llevaron a que Somoza, con apoyo de Estados Unidos, se eligiera presidente de Nicaragua en 1936. Con ello se marcó el comienzo de una dictadura familiar de la familia Somoza, que apoyada por Estados Unidos y auspiciando sus intereses se instauró en el país. Los diferentes movimientos de oposición fueron convergiendo, dando lugar a principios de los años 60 al nacimiento del Frente Sandinista de Liberación Nacional, una organización que lideraría la lucha contra la dictadura. El Frente Sandinista era una organización heterogénea en la que participaban gente de diferentes ideologías con una marcada inclinación marxista y referencias de la Revolución cubana y argelina. No tenía vinculación con ningún partido existente en el país y basaba su ideología en las ideas y lucha de Augusto César Sandino. Este movimiento, conocido como Frente Sandinista de Liberación Nacional, empezó la llamada Revolución Popular Sandinista, proceso abierto en Nicaragua entre julio de 1979 hasta febrero de 1990, que puso fin a la dictadura de la familia Somoza y la sustituyó por un gobierno democrático de perfil progresista de izquierda. A mediados de los años 70, parte de los líderes económicos del país y la Iglesia Católica se empiezan a alinear en contra del gobierno de Somoza. La insurrección se va generalizando y la represión gubernamental se agudiza y endurece, llegando incluso a realizar ataques contra la población civil. Esto hace que el Frente Sandinista adquiera apoyos y que comiencen a llegar protestas de países extranjeros que presionan al régimen somocista. En marzo de 1979 se firma el Acuerdo de Unidad por parte de los representantes de las tres facciones principales sandinistas y se decide impulsar la lucha. En junio se hace el llamamiento a la ofensiva final y a la huelga general, y el 19 de julio de 1979 las columnas guerrilleras del Frente Sandinista de Liberación Nacional entran en Managua con un amplio respaldo popular, consumando la derrota de Anastasio Somoza Debayle, el tercero de los Somoza. A la entrada en Managua en 1979 le siguió la instauración de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. Se estableció un Consejo de Estado con representación de varios grupos sociales y se dispuso que se funcionara como una legislatura hasta la convocatoria y celebración de elecciones. Pero a este movimiento se le sumó una oposición armada, organizada desde 1981 por los Estados Unidos, bajo el gobierno de Ronald Reagan, que empezó a financiar a grupos armados antisandinistas conocidos como la Contra. Hundió el país en una guerra civil y produjo una presión en todos los campos posibles, social, económico y sobre todo, a nivel económico, con un bloqueo económico a nivel nacional. El 4 de noviembre de 1984 se celebraron elecciones no absentas de políticas por parte de la contrarrevolución, con el boicot de algunos partidos de la oposición, en las que el candidato del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Daniel Ortega, obtuvo el 67% de los votos. Estas elecciones legitimaron, a la vista de muchos países extranjeros, el gobierno sandinista, pero no lograron detener la agresión de la Contra.
El gabinete se vio obligado a proclamar el estado de excepción para hacer frente a la agresión armada, donde se suprimieron algunos derechos civiles y se limitó la libertad de expresión, aunque el principal periódico de oposición, La Prensa, se siguió editando, así como se mantuvieron emisiones de las cadenas de radio pertenecientes a la Iglesia Católica. También el gobierno se vio obligado a la imposición del servicio militar obligatorio, medida que resultó muy impopular. Todo esto, junto con diversos errores de gobierno achacables a la inexperiencia de los sandinistas, llevó a Nicaragua a una posición económica crítica y social inasumible, lo que causó que el Frente Sandinista de Liberación Nacional perdiera las elecciones de febrero de 1990 frente a la Unión Nacional Opositora, una coalición que agrupaba a la mayoría de las fuerzas opositoras al Frente Sandinista. Y esta Unión Nacional Opositora estaba presidida por Violeta Chamorro y estaba apoyada por los Estados Unidos, poniendo así fin al periodo revolucionario. Bien, pues en el plano de la actualidad, ¿de qué modo influye en la actualidad este acontecimiento? Pues en el año 2006, el Frente Sandinista de Liberación Nacional vuelve a ganar unas elecciones de la mano de Daniel Ortega y tras más de 15 años, los sandinistas vuelven al poder dentro de un nuevo contexto para Latinoamérica y para el mundo. José Daniel Ortega Saavedra es un político y dirigente nicaragüense, actual presidente de la República de Nicaragua y líder del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional. Ejerció su primer mandato presidencial entre 1985 y 1990 para luego retomar la presidencia del país el 10 de enero de 2007. Es el presidente que más tiempo ha permanecido en el cargo, ya que en la actualidad transcurre su tercer periodo, el cual culminará en 2022, sumando así 15 años en 3 mandatos desde su retorno al poder en 2007. ¿Podríamos decir que quedan efectos de él en la actualidad latinoamericana? La respuesta es sí. Un ejemplo de ello es que hoy en día Daniel Ortega, una figura muy importante en la revolución sandinista, es el presidente del país. Asimismo, el partido que está hoy en día en el poder es precisamente el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Mujer sandinista. Esta canción es un himno a todas las mujeres nicaragüenses que participaron en la revolución sandinista, en la propia lucha, en las guerrillas. Es interpretada por el grupo estadounidense de música folk Savia. Este grupo canta en español. La temática de sus canciones está basada en los conflictos armados de Latinoamérica, las guerras de independencia, los golpes de Estado o la lucha contra las dictaduras militares. La canción nos habla de un aspecto que suele ser omitido cuando se relata la historia, el papel de las mujeres. En este caso, sobre su papel en la revolución sandinista. Sabemos que hubo no pocas mujeres participando activamente en ella, y no obstante, cuando se habla del suceso o cuando buscamos información al respecto, se las suele excluir de la narrativa. Así pues, la canción es un canto para ellas, para todas las que lucharon valientemente por la libertad de su país. En cuanto a la parte técnica de la canción, hay una voz principal y un coro que la acompañan, y todas son voces femeninas, quizá para reivindicar las voces de las mujeres que han sido olvidadas por la historia. La melodía y los instrumentos parece que se inspiran en la música tradicional latinoamericana, en sus canciones populares, cosa que no extraña dado el tema de la canción. Himno a la unidad sandinista. En 1979, justo el año en que se inicia la revolución, los directivos del partido político de Frente de Liberación Nacional encargaron al compositor nicaragüense Carlos Mejía Godoy que escribiera una canción que representara la lucha sandinista y que sirviera como himno de la revolución. La canción comienza el grito de exclamaciones como «Patria libre o venceremos», que un hombre profiere en voz alta y que un grupo de voces repite. Tras esta introducción, empieza ya la música. Desde un principio, la canción magnifica a la revolución y a la lucha. Seguramente, la canción pretendía infundir ánimo a todos aquellos que estuvieran participando en la contienda, lo que se demuestra también por su tono. Tanto la melodía como los instrumentos que la acompañan, entre los que destacan los tambores, todo ello recuerda a las marchas militares y son sin duda una incitación a la lucha. La canción es interpretada por un coro de voces, tanto masculinas como femeninas,
para reforzar esa idea de unión para conseguir la victoria. Así, mientras que la primera canción, la de la mujer sandinista, es posterior a la revolución y por tanto tiene una función memorística de homenaje y recuerdo, el himno sandinista fue compuesto nada más empezar la revolución y pretendía ser un símbolo de la propia lucha. En cuanto a la producción cinematográfica, en primer lugar nos encontramos Alsino y el Cóndor. Esta es una obra del chileno Miguel Litin que representa la Nicaragua de 1982 después de la victoria de la Revolución Sandinista y el derrocamiento de la dictadura de Somoza. La película está basada en la obra de Alsino de Pedro Prado dentro del contexto de la Revolución Sandinista. La película comienza con la imagen del país. Vemos un pueblo pobre y alejado de toda industria. Aparece la voz de Alsino, un niño de 10 años que vive con su abuela y su casa se encuentra lejos del pueblo. Nos muestra una sociedad alejada, no incluida en ese proceso de modernización en el cual se encontraban las grandes ciudades. La primera escena es un flashback ya que es un recuerdo del protagonista. Se nos muestra las ganas que tiene de volar, de ser libre como un pájaro. Esta es la idea principal y abarcará durante toda la película. La idea de volar se contrapone al vuelo artificial de los helicópteros y aquí vemos una contraposición de lo natural y lo artificial, la industrialización frente a la naturaleza. El paisaje tranquilo que nos muestra la película desaparece cuando llega el helicóptero de Frank, un personaje que representa el poder del imperialismo y el control sobre el pueblo, y su vehículo que muestra el avance tecnológico de las grandes ciudades. En el vehículo se muestra un cóndor dibujado como símbolo de los Estados Unidos. Hay una clara oposición entre los personajes, ya que el pequeño Alsino representa el alma de un pueblo no industrializado, que no se ha adentrado a la modernización. Y por otro lado tenemos a Frank, que como ya he mencionado antes, representa el poder del imperialismo. También en estos dos personajes vemos la oposición de la idea principal que he mencionado sobre volar. Alsino, su deseo de volar está ligado a la libertad, mientras que el helicóptero muestra lo artificial frente a la naturaleza, la tecnología contra el hombre. La muerte de Frank en el accidente con el helicóptero muestra el final de la dictadura. La victoria de la revolución al final de la película viene de manos de Manuel, que es el pequeño Alsino, líder de los rebeldes y guerrillero del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Como conclusión, podemos ver cómo la película no solo representa la liberación del pueblo, sino que nos muestra la promesa de la revolución y la importancia de la lucha colectiva y la reivindicación frente a la imposición del imperialismo. En segundo lugar, encontramos la película Bajo Fuego. Bajo Fuego es una película de 1983, dirigida por Roger Spottiswoode, ambientada en la Nicaragua de 1979, con los últimos años del dictador Somoza y el triunfo del Frente de la Revolución Sandinista. La película está protagonizada por un fotógrafo, Russell Price, que viaja a Nicaragua a hacer un reportaje sobre la revolución que hay en contra del dictador Somoza. Podemos ver cómo Price y sus compañeros reporteros se les hace muy difícil ser neutrales con la situación y con la crueldad del ejército de Somoza que se alza en contra de la población civil. Cuando una guerrillera le pide a Price una fotografía de uno de sus líderes, el cual está muerto, Price deja de lado el ideal apolítico y se involucra con la revolución arriesgando así su vida. Por último, voy a comentar dos documentales. El primero de ellos es Nicaragua, Patria Libre o Morir. Es un documental de 1978. Se trata de un documental en forma de collage con fotografías de la destrucción de los bombardeos de la GN en Nicaragua. Fue un documental clandestino, ya que en él podemos ver la precariedad del material de archivo al igual que las fotografías publicadas en la prensa del momento. Y el segundo de ellos es Ofensiva Final. Es un documental dirigido por Pedro Talavera y narra los hechos históricos y sucedidos en Nicaragua de 1979, momento de la Revolución Sandinista. Bien, pues ahora voy a presentar el cuento Juego Perfecto de la colección Clave de Sol, publicado en el año 1992 y escrito por el nicaragüense Sergio Ramírez. Este relato es una suerte de paralelo o alegoría entre un equipo de béisbol, el San Fernando, y la Junta de Gobierno de Nicaragua. Cabe destacar que Sergio Ramírez formó parte de esa junta e incluso llegó a ser vicepresidente, por lo que conoció de primera mano el conflicto. El cuento tiene una estructura lineal y nos presenta un partido de béisbol que enfrenta al San Fernando contra el Bóer. Destaca la figura del lanzador, un muchacho joven, como alegoría de esa juventud de la revolución, quien casi lleva a cabo un juego perfecto. En el béisbol se conoce como juego perfecto aquel partido en el que un pitcher o lanzador lanza una victoria
que dura un mínimo de 9 innings y en el que los jugadores del equipo contrario no logran una base. Este concepto es muy importante, pues todo el relato va a girar en torno a él. El relato comienza con un hombre, con un padre ansioso por llegar al partido donde en ese momento su hijo está jugando como lanzador del equipo del San Fernando. El hombre no sabe si su hijo está jugando o de nuevo lo han dejado en el banquillo, por lo que se enorgullece al darse cuenta de que su hijo estará en el campo. Conforme la acción avanza y las jugadas llevan al San Fernando a ese esperado juego perfecto, la tensión y la expectación del público en las gradas crece. Se habla incluso de una posible entrevista al joven pitcher a partir del 7º inning, vaticinando gloria y fama para él. Esto se puede comparar con el ambiente vivido en Nicaragua durante la Revolución y las esperanzas de un nuevo futuro con lo que el sandinismo se propuso: el fin del atraso, la pobreza y la marginación. Es en el 9º inning, a punto de alcanzar ese juego perfecto, cuando la ilusión comienza a desvanecerse. Como comentábamos anteriormente, es en el 9º inning cuando todo se tuerce y el tono del relato se tensa aún más, dando la sensación de que todo pasa rápidamente. Para poner un ejemplo de esto, a continuación tenemos un fragmento. Vio la bola blanca, nítida, rebotar sobre el engramado en el viaje hacia la segunda base, y detrás de la almohadilla, el hombre de segunda ya estaba allí. Venía al encuentro de la bola y le llegaba de costado. La recogía, recoge, la saca del guante, va a tirar a primera, la pierde en las manos, un malabar que no acaba nunca. Recupera, tira a primera, viene el tiro es abierto. A partir del fragmento anterior, el lector ya puede deducir el fatídico desenlace. Cuando el final del partido llega, con la derrota del San Fernando, y tras la tensión vivida en las gradas, el relato toma de nuevo un tono de extrema calma. Para poder percibir este contraste, voy a leer el último fragmento del relato. El muchacho, el uniforme traspasado de sudor, los zapatos llenos de tierra, comenzó a comer en silencio. A cada bocado que daba, lo miraba a él. Del lado del right field, comenzaron a apagar las torres. Solo quedaban los dos en el estadio, rodeados por las graderías silenciosas que empezaban a ser invadidas por la oscuridad. Volvió con la gorra y se la puso cuidadosamente en la cabeza al muchacho que seguía comiendo. Esta misma soledad y vacío que podemos percibir en el fragmento son los que se repiten en el plano histórico. Cuando los resultados de las elecciones en Nicaragua de 1990 se dieron a conocer, dejaron fuera del poder a los sandinistas. Ahora, en el apartado de poesía, me gustaría destacar a Gioconda Belli, la cual fue una de las poetisas más importantes durante la Revolución Sandinista, puesto que luchó contra el régimen a través del Frente Sandinista de Liberación Nacional que previamente han explicado mis compañeros. En su poemario, Línea de Fuego, obra que publicó antes del triunfo de la Revolución, estando exiliada en México, trató desde diversas posiciones un llamamiento a la lucha. En el primer poema del PowerPoint, titulado Huelga, el yo lírico nos muestra todos aquellos sucesos que deben darse para que se produzca una revolución. Muestra, por lo tanto, una actitud combativa en conjunto con el pueblo, de modo que podemos decir que el apóstrofe al que apela, valga la redundancia, es colectivo, y la función del lenguaje que predomina es la apelativa junto a, obviamente, la poética. Me gustaría destacar que al final del poema aparece el sustantivo tirano, el cual hace referencia a Somoza. De esta forma, la autora parece intensificar aún más aquellos aspectos negativos por los que debe ser derrocado, y obviamente todos tenemos la referencia de que el tirano es alguien, una figura oscura y mala. También me gustaría decir que durante la etapa de la Revolución Sandinista, el erotismo se expresó con frecuencia entrelazado con las nociones político-ideológicas. Se estableció así un juego de paralelismos y comparaciones entre las dimensiones del deseo y la lucha. De esta forma se crean interferencias de un universo al otro, potenciándose el uno al otro, obviamente. Por una parte se erotiza lo político y por otra se politiza lo erótico, como vemos en el poema Recorriéndote, que es el segundo que tenemos en el PowerPoint. Como vemos, para la poeta el deseo amoroso
la sensualidad del cuerpo amado parece estar intensificado en la medida en que lo político, de ahí que hayas subrayado tus convenciones guerrilleras, habita incluso en el espacio más significativo de la intimidad, es decir, el cuerpo mismo. Desde luego, en el poema se evoca una fusión corporal de los amantes, pero esta fusión se cumple plenamente porque se comparte un ideal político, una misma concepción del mundo, en la cual la lucha armada por el cambio social es fundamental. Así, lo político resulta omnipresente. No hay espacio, ni individual ni colectivo, que le sea ajeno o vedado. También me gustaría destacar mucho al poeta Edwin Castro Rodríguez, puesto que para mí el poema Mañana, hijo mío, todo será distinto tiene una gran belleza lírica. Dentro de este poema me gustaría destacar que se describen los sucesos más horribles que han estado sucediendo durante el régimen de Somoza. De esta forma se dice que su padre tuvo que exiliarse de la patria, que no pudo compartir espacio con los seres que le eran queridos y todas las torturas que sufrió mientras estuvo encarcelado en la prisión. Pero no quiere decir que el poeta no tenga una visión positiva, puesto que al final hace una alusión a que el mañana todo será diferente y que los hombres nuevos cambiarán todo el régimen que había estado padeciendo el país durante los últimos años.